Hay algo que nadie te dijo cuando eras niño y que probablemente nadie te ha dicho hasta hoy. Algo que si lo hubieras sabido antes, habría cambiado por completo la dirección de tu vida. No es una fórmula mágica, no es un secreto que se compra ni una técnica que se aprende en un fin de semana. Es algo mucho más profundo, mucho más real y al mismo tiempo mucho más incómodo de escuchar. Estás a punto de entenderlo y cuando lo hagas, nada volverá a verse igual. La mayoría de las personas cree que sus problemas económicos vienen de afuera, del trabajo mal pagado, del jefe que no los valora, del gobierno que no ayuda, del mercado que está difícil, del país en el que nacieron. Y sí, esos factores existen. No vamos a ignorarlos. Pero hay algo que ocurre mucho antes de que cualquiera de esos factores tenga efecto en tu vida, y ese algo vive dentro de tu cabeza, en la forma en que piensas, en la historia que te cuentas todos los días, en los límites invisibles que has construido alrededor de lo que crees que mereces, lo que crees que puedes lograr y lo que crees que es posible para alguien como tú. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Y te prometo que si escuchas con atención, si abres tu mente, aunque sea por unos minutos, vas a salir de aquí con una comprensión completamente distinta de por qué tienes el dinero que tienes y, más importante aún, de cómo cambiarlo de verdad. Empecemos por el principio, por la raíz de todo. Desde que nacemos, nuestro cerebro actúa como una esponja. Absorbe todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que experimenta. Y en esos primeros años de vida, antes de que podamos razonar, antes de que podamos cuestionar, antes de que podamos elegir qué creer y qué descartar, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros vecinos, la televisión, la cultura, el barrio donde crecimos, todo eso va grabando mensajes en lo más profundo de nuestra mente, mensajes sobre el dinero, sobre los ricos, sobre los pobres, sobre lo que significa trabajar, sobre lo que es posible y lo que no. ¿Recuerdas haber escuchado frases como estas? El dinero no crece en los árboles. Los ricos son corruptos. El dinero es la raíz de todos los males. Para ganar dinero hay que trabajar muy duro. Nosotros no somos de esos que tienen mucho. La plata viene y va. Con lo que tenemos nos alcanza. El dinero no da la felicidad. Quizás escuchaste alguna de ellas. Quizás las escuchaste todas. Quizás incluso las repites tú mismo sin darte cuenta. Y aquí está el problema. Esas frases, esas creencias, esas ideas que te fueron plantadas en la mente cuando eras demasiado pequeño para cuestionarlas, hoy dirigen tus decisiones, hoy dictan tus acciones, hoy determinan cuánto dinero entra en tu vida y cuánto sale, no tu trabajo, no tu nivel educativo, no el país en el que vives, tus pensamientos. Esto puede sonar exagerado, puede sonar a filosofía barata, pero hay décadas de investigación psicológica, económica y neurológica que lo respaldan. El ser humano actúa de acuerdo con su identidad, con la imagen que tiene de sí mismo, y esa imagen fue construida, en gran parte, por creencias que nunca eligió tener. Piénsalo así. Imagina que en tu mente hay un termostato, igual que el termostato de un cuarto que regula la temperatura. Si lo pones en 20 grados, el cuarto se mantendrá en 20 grados. Si la temperatura sube, el aire acondicionado se enciende para bajarla. Si baja, la calefacción se activa para subirla. Siempre vuelve al mismo punto, a los 20 grados para los que fue programado. Tu mente funciona exactamente igual con el dinero. Si tu termostato interno está programado para ganar determinada cantidad, para vivir con determinado nivel económico, tu mente hará todo lo posible para mantenerte en ese nivel. Si ganas más de lo habitual, algo pasa. Gastas de más. Surge una emergencia inesperada. Haces una mala inversión y vuelves al mismo punto. Y si ganas menos, te las arreglas, buscas cómo y vuelves al mismo punto. Siempre el mismo punto. El punto para el que fuiste programado. Eso es lo que los especialistas en psicología del dinero llaman el termostato financiero. Y la única forma de cambiarlo no es trabajar más horas, no es buscar otro empleo, no es ahorrar más en el mes. La única forma de cambiarlo es reprogramar las creencias que están en su base.
Ahora bien, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se reprograma algo que lleva décadas instalado en lo más profundo de tu mente? Eso es lo que vamos a ver en detalle, pero primero necesitamos entender algo más sobre cómo funcionan estas creencias, porque si no comprendemos el mecanismo, no podremos desactivarlo. Las creencias limitantes sobre el dinero no son simplemente pensamientos que tenemos de vez en cuando. Son filtros a través de los cuales percibimos la realidad. Y lo más perturbador de los filtros es que no los vemos. Vemos a través de ellos, pero no los vemos a ellos. Son como unas gafas que llevas puestas desde niño y que ya no notas porque siempre han estado ahí. No ves las gafas, ves el mundo a través de ellas. Entonces, cuando alguien con creencias limitantes sobre el dinero ve a una persona rica, no ve a alguien que tomó buenas decisiones, ve a alguien que tuvo suerte, que hizo algo cuestionable, que nació en cuna de oro o que se aprovechó de otros. Y esa interpretación, esa lectura de la realidad, es completamente automática, instantánea. No es el resultado de un análisis, es el resultado de un filtro. Y ese filtro tiene consecuencias devastadoras en la práctica. Si en el fondo crees que los ricos son malos, tu mente inconsciente va a resistir que tú te vuelvas rico, porque no quieres ser una mala persona. Si crees que el dinero corrompe, vas a sabotear tus propias oportunidades de tener más. Si crees que no eres de los que tienen mucho, cuando tengas la oportunidad de dar un salto económico, algo en ti va a frenarte. Un miedo inexplicable, una duda súbita, una procrastinación que no puedes entender. Esto se llama autosabotaje y no es un defecto de carácter, no es debilidad, no es falta de voluntad. Es simplemente el resultado de tener creencias que están en conflicto con tus metas. Tu mente consciente quiere ganar más, pero tu mente inconsciente cree que eso es peligroso, incorrecto o imposible para ti. Y en ese conflicto siempre gana la mente inconsciente. Siempre. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? El primer paso es siempre la conciencia. No puedes cambiar lo que no puedes ver, y para ver las creencias limitantes que están operando en tu vida, necesitas hacerte preguntas incómodas. ¿Qué me enseñaron sobre el dinero cuando era niño? ¿Cómo hablaban de él en mi casa? ¿Era algo que se celebraba o algo de lo que había que desconfiar? ¿Qué pensaba mi familia de las personas que tenían mucho dinero? Cuando pienso en ser rico, ¿qué imágenes me vienen a la mente? ¿Son imágenes positivas o negativas? ¿Me imagino siendo exitoso económicamente o siento que eso no es para mí? Siéntate con estas preguntas. No las respondas rápido. Deja que las respuestas lleguen solas, porque las respuestas que emergen sin esfuerzo son las que revelan lo que realmente crees, no lo que crees que deberías creer. Muchas personas, cuando hacen este ejercicio por primera vez, quedan sorprendidas. Descubren que tienen creencias que nunca eligieron conscientemente, que en algún lugar de su mente creen que no merecen ser ricos, que el éxito económico es para otros, no para ellos, que más dinero significa más problemas, que es egoísta querer tener mucho, y al descubrirlas, algo cambia, porque ahora las puedes ver, y lo que puedes ver, lo puedes cuestionar. Y aquí viene algo fundamental. Las creencias no son hechos, son interpretaciones, son historias, son conclusiones a las que llegaste en algún momento de tu vida basándote en la información que tenías disponible entonces. Pero la vida te ha dado más información desde entonces. Has crecido, has aprendido, y ahora puedes revisar esas conclusiones y decidir si todavía las quieres sostener. Esto es lo que significa la libertad real. No la libertad de hacer lo que quieras, la libertad de elegir lo que crees, porque de tus creencias nacen tus pensamientos, de tus pensamientos nacen tus emociones, de tus emociones nacen tus acciones, y de tus acciones nacen tus resultados. La cadena siempre empieza en el mismo lugar, en lo que crees. Ahora hablemos de algo que a mucha gente le resulta difícil de aceptar, pero que es absolutamente central en este tema. El dinero no es dinero. El dinero es energía. El dinero es un símbolo. Es una medida de intercambio de valor.
y el valor que el mundo te paga está directamente relacionado con el valor que tú crees que tienes para ofrecer. Esto es lo que separa a las personas que ganan bien de las que no, aunque estén en la misma profesión, en el mismo mercado, con el mismo nivel educativo. La diferencia no está en sus habilidades técnicas, está en la percepción que tienen de su propio valor. Está en lo que creen que merecen cobrar. Está en si se sienten con derecho a pedir más, o si sienten que pedir más es atrevido, incómodo o inapropiado. ¿Cuántas personas conoces que trabajan más horas que nadie, que son increíblemente talentosas y dedicadas, pero que viven con lo justo? ¿Y cuántas conoces que parecen trabajar menos y ganar mucho más? La diferencia rara vez está en las habilidades, está en la mentalidad, en cómo se perciben a sí mismos, en lo que creen que merecen, en la seguridad con la que negocian, presentan su trabajo y se posicionan en el mercado. Porque el mundo no te paga lo que vales. El mundo te paga lo que tú crees que vales y negocias en consecuencia. Un estudio famoso en psicología del comportamiento mostró que cuando a dos personas con el mismo nivel de habilidad se les pide negociar su salario, la persona con mayor autoconfianza económica consistentemente obtiene mejores resultados, no porque sepa más, no porque trabaje más, sino porque entra a la negociación con una certeza interna diferente, con una imagen de sí mismo diferente, y esa imagen proyecta una realidad diferente. Ahora, este es el momento perfecto para hablar de algo que Brian Tracy desarrolló con mucha profundidad en su trabajo sobre el éxito y la psicología del logro. La idea de que el nivel de ingresos de una persona nunca sube de manera sostenida por encima de su nivel de autoestima, no de manera duradera. Puedes ganar más en un mes bueno, puedes tener un golpe de suerte, pero si tu autoestima está programada para un determinado nivel económico, ahí es donde terminarás volviendo una y otra vez hasta que cambies la programación de fondo. Y esto nos lleva a una pregunta que quiero que te hagas con mucha honestidad. ¿Cuánto crees que mereces ganar? No cuánto necesitas, no cuánto quisieras, cuánto crees en lo más profundo que mereces. Porque hay una diferencia enorme entre querer ganar más y creer que mereces ganar más. El querer vive en la mente consciente, el merecer vive en la mente inconsciente, y cuando ambas están alineadas, los resultados cambian de forma dramática. La buena noticia es que la autoestima no es fija, no es algo con lo que naciste y que no puedes cambiar. La autoestima es una habilidad, es algo que se construye, que se entrena, que se desarrolla con práctica y con las estrategias correctas. Y uno de los caminos más poderosos para desarrollarla es algo deceptivamente simple: cumplir las promesas que te haces a ti mismo. Cada vez que te dices que vas a hacer algo y no lo haces, le mandas un mensaje a tu mente. No soy confiable, no sigo mis compromisos, no puedo contar conmigo. Y ese mensaje, repetido miles de veces a lo largo de los años, va erosionando la autoestima desde adentro, silenciosamente, sin que te des cuenta. Pero cuando empiezas a cumplir, cuando te dices que vas a hacer algo aunque sea pequeño, y lo haces, tu mente recibe un mensaje diferente. Soy alguien que cumple, soy alguien en quien se puede confiar. Y esa confianza en ti mismo se va acumulando como interés compuesto. Con cada pequeño cumplimiento, crece, y a medida que crece, cambia la imagen que tienes de ti mismo. Y esa imagen cambia lo que crees que mereces, y lo que crees que mereces cambia lo que recibes del mundo. Es un círculo virtuoso que empieza con una sola cosa: hacer lo que dijiste que ibas a hacer, aunque nadie más lo sepa. Hablemos ahora de algo que puede incomodarte un poco, pero que es absolutamente necesario entender: el papel de las excusas en tu vida financiera. Las excusas son mecanismos de defensa. No son mentiras necesariamente. A veces son verdades parciales, pero su función no es explicar la realidad. Su función es protegerte del dolor de asumir la responsabilidad. Porque asumir la responsabilidad es incómodo, duele. Implica mirar al espejo y reconocer que hay cosas que dependen de ti que no has hecho o que has hecho mal.
No es que el mercado está difícil, es que no has desarrollado las habilidades para navegar ese mercado. No es que no tienes tiempo, es que no has elegido hacer de eso una prioridad. No es que no tienes capital, es que no has construido el conocimiento para obtenerlo o para multiplicar lo que ya tienes. No es que naciste en el lugar equivocado, es que todavía no has encontrado la manera de capitalizar lo que tienes desde donde estás. Ahora bien, escucha esto con cuidado porque es importante. No estoy diciendo que las circunstancias no importan. Las circunstancias importan. Nacer en un hogar de bajos recursos te pone en una posición más difícil. Vivir en un país con instituciones débiles complica el camino. Enfrentar discriminación, falta de acceso a educación de calidad o redes de contacto limitadas son obstáculos reales. No los estoy minimizando, pero hay algo que también es real, y es que hay personas que han partido de condiciones iguales o peores que las tuyas y han llegado mucho más lejos. ¿Por qué? No porque tuvieran más suerte necesariamente, sino porque adoptaron una mentalidad diferente, una mentalidad que no buscaba excusas, que no esperaba que las condiciones fueran perfectas, que asumía la responsabilidad de su situación, aunque no fuera culpa suya, y buscaba activamente qué podía hacer con lo que tenía. La diferencia entre una víctima y un protagonista no está en las circunstancias, está en la pregunta que se hacen ante esas circunstancias. La víctima pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? El protagonista pregunta, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y eso no es falta de empatía, eso no es ignorar la injusticia del mundo. Eso es elegir el único camino que realmente lleva a algún lado, el de la agencia personal, el de creer que, dentro de tus circunstancias, siempre tienes algo de poder, siempre tienes alguna elección, siempre hay algo que puedes hacer. Esa creencia, la creencia en tu propia agencia, es quizás la más poderosa de todas las creencias en relación con el dinero. Porque cuando crees que puedes influir en tu realidad, buscas cómo. Cuando crees que estás atrapado, ni lo intentas. Ahora quiero hablar de algo que pocos discuten cuando hablan de finanzas personales, pero que es uno de los factores más determinantes en la acumulación de riqueza: la relación emocional con el dinero. El dinero no es neutral, no para la mayoría de las personas. Para muchas personas el dinero está cargado de emociones, de miedo, de vergüenza, de culpa, de ansiedad. Y esas emociones distorsionan las decisiones que tomamos con él de maneras que no siempre somos capaces de ver. El miedo al dinero se manifiesta de formas curiosas. Hay personas que tienen miedo de tener mucho porque no saben cómo manejarlo. Hay personas que tienen miedo de perder lo que tienen y por eso no invierten, no arriesgan, no crecen. Hay personas que tienen miedo de lo que pensarán de ellas si prosperan económicamente, que se alejarán de su gente, que cambiarán, que las criticarán. La culpa también aparece. Hay personas que sienten culpa cuando ganan dinero en un entorno donde otros tienen poco, como si su éxito fuera a costa del fracaso de alguien más, como si prosperar fuera algo de lo que hubiera que avergonzarse. Y la vergüenza de no tener, la vergüenza de hablar de dinero, la vergüenza de admitir que quieres más. En muchas culturas latinoamericanas, hablar abiertamente de dinero, de deseos económicos, de ambición financiera, se percibe como algo vulgar, como algo de mal gusto, y esa vergüenza hace que las personas nunca discutan abiertamente sus metas económicas, que nunca busquen educación financiera, que nunca admitan que no saben manejar su dinero, porque eso sería admitir algo de lo que se sienten avergonzadas. Pero el dinero no sabe de vergüenza, el dinero no sabe de culpa. El dinero es una herramienta, y como toda herramienta, el problema no está en la herramienta, sino en quién la usa y cómo la usa. Un martillo puede construir una casa o puede hacerle daño a alguien. Eso no dice nada del martillo, lo dice todo de quien lo tiene en la mano. El dinero puede financiar una vida de comodidad y tranquilidad, puede educarse a los hijos, puede ayudarse a la familia, puede construirse un legado, puede aportarse al bien de la comunidad, o puede usarse para el despilfarro,
para el poder sin ética, para el consumismo vacío. Eso no depende del dinero, depende de la mentalidad de quien lo tiene. Por eso, sanar la relación emocional con el dinero no es un lujo espiritual, es una necesidad práctica, porque mientras el dinero esté cargado de emociones negativas para ti, tus decisiones económicas van a estar distorsionadas por esas emociones. Y las decisiones distorsionadas por el miedo, la culpa o la vergüenza rara vez producen buenos resultados. ¿Cómo se sana esa relación? Hay varias formas. Una de las más poderosas es simplemente hablar de dinero, con honestidad, sin adornos, sacar el tema de su pedestal de vergüenza y tratarlo como lo que es, una parte de la vida sobre la que podemos aprender, crecer y mejorar. Otra forma es educarse. Muchas de las emociones negativas relacionadas con el dinero vienen del miedo a lo desconocido. No sé cómo funciona la inversión, no entiendo de impuestos, no sé qué hacer con mis deudas. Y ese no saber genera ansiedad. Pero en el momento en que empiezas a aprender, en que la niebla empieza a disiparse, la ansiedad baja. Porque el conocimiento da poder, y el poder da calma. Y la tercera forma, quizás la más profunda, es trabajar en la creencia de que mereces tener una buena vida económica, no porque seas mejor que nadie, sino porque eres un ser humano que trabaja, que contribuye, que tiene sueños y que tiene el mismo derecho que cualquier otro de vivir con dignidad y abundancia. Hablemos ahora del hábito más destructivo que tienen las personas que siempre están cortas de dinero. Un hábito que no tiene nada que ver con cuánto ganan y que afecta tanto a quienes ganan poco como a quienes ganan bien. Ese hábito es gastar para sentir. En el mundo en que vivimos, el consumo se ha convertido en un mecanismo de regulación emocional. Cuando estamos tristes, compramos. Cuando estamos estresados, compramos. Cuando estamos aburridos, compramos. Cuando queremos celebrar, compramos. Cuando queremos consolarnos, compramos. Y en la era de las compras por Internet, en la era de los descuentos permanentes y de la gratificación instantánea, este hábito se ha vuelto más poderoso y más destructivo que nunca. El problema no es que compres cosas. El problema es cuando compras para llenar un vacío emocional que las cosas no pueden llenar. Porque las cosas dan una satisfacción momentánea, y cuando esa satisfacción se disipa, el vacío sigue ahí. Y entonces necesitas comprar de nuevo. Es un ciclo sin salida. Y mientras tanto, el dinero que podría haberse ahorrado, invertido, utilizado para construir algo, se va. Se va en cosas que en 6 meses ya no recuerdas haber comprado, en ropa que no usas, en gadgets que no necesitas, en salidas que se difuminan en la memoria, en placeres que se consumen en el acto y no dejan nada duradero. La persona que quiere cambiar su situación financiera necesita hacerse una pregunta antes de cada compra importante. ¿Estoy comprando esto porque lo necesito o porque quiero sentir algo en este momento? No para nunca gastar en placer. Eso sería una vida triste y austera que tampoco es el objetivo, sino para hacerlo de manera consciente, para que el gasto sea una elección, no una reacción. Y esto nos lleva a uno de los principios más poderosos de la psicología financiera: la diferencia entre gratificación inmediata y gratificación diferida. Los estudios sobre gratificación diferida son contundentes. Las personas que pueden posponer una recompensa inmediata en favor de un beneficio mayor a futuro tienden a tener más éxito en prácticamente todas las áreas de la vida. Más ingresos, más salud, mejores relaciones, más bienestar general. El famoso experimento del malvavisco, realizado en Stanford en los años 60, mostró que los niños que podían resistir la tentación de comer un malvavisco durante 15 minutos para recibir 2 al final, tenían décadas después mejores resultados académicos, mejores trabajos y mayores ingresos que los que no podían esperar. No porque fueran más inteligentes, sino porque tenían una capacidad mayor de ver el futuro en sus decisiones del presente. Y eso se puede entrenar. No es una habilidad con la que se nace, es una habilidad que se desarrolla con práctica, con intención y con claridad sobre lo que uno realmente quiere. ¿Cómo se entrena?
Empezando por algo pequeño. Cuando sientas el impulso de gastar en algo que no planeabas, espera 24 horas. Solo eso, 24 horas. Y después de ese tiempo, decide con calma si todavía quieres hacerlo. En la mayoría de los casos, el impulso habrá bajado. Y en los casos en que siga ahí, al menos habrás tomado la decisión de manera consciente, no reactiva. Esa pausa, ese espacio entre el impulso y la acción, es donde vive la libertad financiera. Porque la libertad financiera no se construye ganando una fortuna de golpe. Se construye día a día, decisión a decisión, en esa pausa entre lo que quieres ahora y lo que quieres para tu vida. Pasemos ahora a hablar de algo que muchas personas evitan, pero que está en el corazón de casi todos los problemas económicos: las deudas y la relación que tenemos con ellas. Hay dos tipos de personas en relación con las deudas: las que las ignoran y las que se obsesionan con ellas hasta paralizarse. Curiosamente, ninguna de las dos posturas funciona bien. Ignorar las deudas hace que crezcan. Obsesionarse con ellas paraliza e impide actuar. Lo que se necesita es una tercera postura: mirarlas de frente, con calma y con un plan. Pero antes de hablar del plan, necesitamos hablar de la mentalidad, porque hay personas que entran en un ciclo de deudas del que nunca salen, no por falta de dinero, sino por falta de un cambio mental. Pagan una deuda y sacan otra, salen de un crédito y entran a otro. No porque necesiten el dinero, sino porque han normalizado vivir en deuda, porque en algún lugar de su mente, endeudarse se siente como la única forma de acceder a lo que quieren. Y hay una creencia muy específica detrás de eso: la creencia de que no puedo tener las cosas que quiero si no me las debo, que el ahorro es para ricos, que esperar para tener algo es de tontos en un mundo donde todo se puede obtener ahora. Y esa creencia, alimentada por la publicidad, por la cultura del consumo, por la facilidad del crédito, lleva a millones de personas a comprometer sus ingresos futuros para satisfacer deseos del presente y a quedarse atrapadas en una rueda que gira cada vez más rápido y que cada vez deja menos espacio para respirar. Salir de esa rueda requiere un cambio de mentalidad antes que un cambio de comportamiento. Requiere decidir que no quieres vivir así, que prefieres esperar y tener las cosas sin el peso de la deuda sobre la espalda, que la libertad económica vale más que la gratificación inmediata. Y a partir de esa decisión, el plan financiero tiene sentido. Sin ella, el plan dura hasta el próximo impulso. La deuda no es un destino, es una decisión. Y como toda decisión, puede cambiarse. Ahora bien, hablemos de algo igualmente importante y que pocas veces se menciona en las conversaciones sobre dinero: el papel de las personas con quienes te rodeas en tu situación financiera. Existe un principio, respaldado por décadas de investigación sociológica, que dice que somos el promedio de las 5 personas con quienes más tiempo pasamos. No en términos de inteligencia o habilidad, sino en términos de mentalidad, hábitos, expectativas y aspiraciones. Si te rodeas de personas que constantemente se quejan de que no les alcanza el dinero, que creen que el sistema está en su contra, que nunca hablan de metas económicas porque eso está fuera de su realidad, es muy difícil que mantengas una mentalidad diferente, no porque seas débil, sino porque el ser humano es un animal social profundamente influenciado por su entorno. Absorbemos las creencias, los hábitos y las actitudes de las personas con quienes convivimos, a menudo sin darnos cuenta. Por el contrario, cuando te rodeas de personas que hablan de oportunidades, que comparten lo que aprenden sobre finanzas, que tienen metas y trabajan hacia ellas, que celebran el éxito en lugar de desconfiar de él, esa mentalidad también se te pega. También la absorbes. También empieza a influir en cómo ves las posibilidades. Esto no significa que tengas que alejarte de todos tus amigos o de tu familia, pero sí significa que necesitas ser intencional con el entorno que construyes, buscar comunidades, grupos, espacios donde se hable de crecimiento, de oportunidades, de aprendizaje, leer, escuchar, consumir contenido de personas
que tienen la mentalidad que quieres desarrollar. Porque el entorno no es solo las personas que ves en persona, es también las voces que escuchas, los contenidos que consumes, los modelos que observas. Tu entorno es tu currícula invisible, y muchas veces esa currícula te está enseñando cosas que te alejan de donde quieres llegar. Hablemos ahora de uno de los temas más importantes y más mal entendidos cuando se habla de mentalidad y dinero, la diferencia entre mentalidad de escasez y mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez no tiene que ver con cuánto dinero tienes. Tiene que ver con cómo ves el mundo y las oportunidades. Una persona con mentalidad de escasez cree que los recursos son limitados, que si alguien más gana es porque a alguien más le tocó menos, que hay un pastel fijo y que cada trozo que se lleva a otro es un trozo que ya no está disponible para ti. Esta mentalidad lleva a la envidia, al resentimiento, a celebrar el fracaso ajeno en lugar de inspirarse en el éxito de otros, a sentirse amenazado cuando alguien de tu mismo entorno prospera. Y también lleva a la parálisis, porque si crees que el pastel es fijo y pequeño, ¿para qué intentarlo? Las buenas oportunidades ya las tienen otros. Para ti no queda nada. La mentalidad de abundancia, en cambio, parte de una premisa diferente. El mundo está lleno de oportunidades. Los recursos no son fijos, se crean. El éxito de alguien más no es tu fracaso. Al contrario, el éxito de otros demuestra que es posible, que el camino existe, que hay personas que encontraron la manera y que tú también puedes encontrar la tuya. Desde la mentalidad de abundancia, el éxito ajeno se celebra, porque hay algo que aprender ahí, porque si ellos pudieron, puede que yo también pueda. Desde la mentalidad de escasez, el éxito ajeno duele, porque parece confirmar que a ti no te tocó. ¿Y cuál es la gran ironía? Que la mentalidad de escasez tiende a crear escasez, y la mentalidad de abundancia tiende a crear abundancia. No por magia, por acción. Quien tiene mentalidad de abundancia busca oportunidades. Las ve donde otros no las ven. Se arriesga más, colabora más, porque no ve al otro como una amenaza, sino como un posible aliado. Comparte conocimiento, porque sabe que dar no es perder. Y todo eso, en el tiempo, tiende a producir mejores resultados económicos. Quien tiene mentalidad de escasez se protege, no comparte, no colabora, no arriesga, no busca porque cree que no hay nada para él. Y esa actitud, en el tiempo, tiende a producir exactamente lo que teme: escasez. El cambio entre una mentalidad y otra no es instantáneo, no ocurre de un día para otro, pero empieza con una decisión consciente de empezar a ver el mundo de otra manera, de empezar a notar las oportunidades en lugar de las amenazas, de empezar a celebrar el éxito ajeno en lugar de resentirlo, de empezar a creer que hay espacio para ti en el banquete de la vida. Y a medida que esa decisión se repite, a medida que la nueva manera de ver las cosas se practica, va convirtiéndose en un hábito. Y el hábito, con el tiempo, se convierte en tu realidad. Llegamos ahora a un tema que es absolutamente central y que quiero desarrollar con mucho cuidado: el papel del miedo al fracaso en la situación económica de las personas. El miedo al fracaso es, sin duda, uno de los frenos más poderosos que tiene el ser humano. Y en el ámbito económico, ese miedo se manifiesta de maneras muy específicas. Impide que las personas inicien negocios, impide que inviertan, impide que pidan un aumento, impide que exploren nuevas fuentes de ingreso, impide que den el paso hacia algo diferente, aunque lo que están haciendo claramente no está funcionando. ¿Por qué? Porque en la mente de muchas personas el fracaso no es simplemente un resultado posible, es una sentencia sobre quiénes son. Si fracaso en el negocio, soy un fracasado. Si pierdo la inversión, soy un tonto. Si pido el aumento y me lo niegan, significa que no valgo lo que creo. El fracaso no se ve como información, se ve como identidad. Y cuando el fracaso amenaza la identidad, el cerebro entra en modo de protección. Hace todo lo posible para evitar ponerse en situaciones donde el fracaso sea posible. Y eso, en la práctica, significa no intentar, no arriesgar, no crecer. Pero hay una verdad que los más exitosos del mundo han aprendido, a veces de maneras muy dolorosas. El fracaso no es el opuesto del éxito.
El fracaso es parte del camino hacia el éxito. Es información. Es retroalimentación. Es la manera en que la realidad te dice qué no está funcionando para que puedas ajustar y seguir adelante. No hay ningún emprendedor que haya construido algo valioso sin haber fallado en el camino. No hay ningún inversor que haya tenido 100% de aciertos. No hay ningún profesional de alto nivel que no haya vivido reveses, rechazos, decepciones. La diferencia entre ellos y quienes se quedaron en el camino no está en que a ellos no les pasó. Está en cómo lo interpretaron cuando pasó. Cambiar la relación con el fracaso es una de las transformaciones mentales más liberadoras que puedes vivir. Cuando el fracaso deja de ser una sentencia y se convierte en una lección, el riesgo se vuelve manejable, el intento se vuelve posible y la posibilidad de crecer se vuelve real. Permíteme ahora hablar de algo que está profundamente conectado con todo lo que hemos visto hasta ahora y que a muchas personas les resulta revelador cuando lo escuchan por primera vez. La relación entre el lenguaje que usas y los resultados que obtienes. El lenguaje no es solo un medio de comunicación. El lenguaje es un sistema de construcción de la realidad. Las palabras que usas habitualmente modelan tu percepción, tus emociones y, en última instancia, tus acciones. Hay personas que hablan de su situación económica, con un lenguaje que la ancla en la imposibilidad. Nunca me va a alcanzar, no puedo ahorrar, siempre voy a estar así. No soy bueno para los negocios, el dinero y yo no nos llevamos bien. Y cada vez que repiten esas frases, cada vez que las dicen en voz alta o las piensan en silencio, están reforzando las creencias que las sostienen. Están profundizando los surcos neuronales de la limitación. El lenguaje del dinero importa. No porque el universo escuche tus palabras y te mande prosperidad como por arte de magia, sino porque las palabras que usas determinan cómo ves tu situación. Y cómo ves tu situación determina qué opciones percibes. Y las opciones que percibes determinan las acciones que tomas. Y las acciones que tomas determinan los resultados que obtienes. Cambia el lenguaje y cambias la cadena entera. En lugar de no puedo ahorrar, di todavía no he encontrado la forma de ahorrar, pero la voy a encontrar. En lugar de nunca me va a alcanzar, di estoy trabajando en crear más opciones de ingreso. En lugar de no soy bueno para los negocios, di todavía no tengo la experiencia suficiente, pero la estoy construyendo. ¿Ves la diferencia? No es optimismo vacío, es un cambio en la dirección de la mirada, de ver un muro a ver un desafío, de ver una imposibilidad a ver un proceso, y ese cambio en la dirección de la mirada lo cambia todo. Quiero hablar ahora de algo que se llama la mentalidad de crecimiento, y que es quizás el concepto más transformador que ha surgido de la psicología moderna en relación con el aprendizaje, el dinero y el éxito. Carol Dweck, investigadora de Stanford, pasó décadas estudiando por qué algunas personas mejoran continuamente y otras se estancan. Y lo que descubrió fue sorprendentemente simple. Todo depende de la creencia que tienen sobre sus propias capacidades. Las personas con mentalidad fija creen que sus capacidades son lo que son y no pueden cambiar significativamente. O eres bueno para algo o no lo eres. O tienes talento o no lo tienes. Si algo se te da bien, perfecto. Si no, ese no es tu campo. Y con esa creencia, evitan los desafíos porque un fracaso confirmaría que no son buenos en eso. Las personas con mentalidad de crecimiento, en cambio, creen que las capacidades se desarrollan con esfuerzo, práctica y aprendizaje. Que hoy no saber algo no significa que nunca puedas saberlo, que las habilidades no son fijas, sino maleables. Y con esa creencia, abrazan los desafíos porque los ven como oportunidades de aprender y mejorar. ¿Qué tiene que ver esto con el dinero? Todo, todo. Las personas con mentalidad fija que no saben manejar el dinero creen que simplemente no son buenas para eso y nunca lo serán. Las personas con mentalidad de crecimiento que no saben manejar el dinero dicen, todavía no lo sé bien, pero lo puedo aprender.
Y ese todavía, esa palabra pequeña y poderosa, abre una puerta que la mentalidad fija mantiene cerrada. La educación financiera no es un don con el que se nace, es una habilidad que se desarrolla. El manejo del dinero no es algo que algunos tienen y otros no, es algo que se aprende, se practica, se refina con el tiempo. Y cualquier persona, en cualquier etapa de su vida, puede empezar a aprenderlo hoy. El momento en que dejas de decirte no soy bueno para el dinero y empiezas a decirte todavía no lo manejo bien, pero lo estoy aprendiendo, algo en ti cambia. Porque ya no hay una condena, hay un proceso. Y los procesos tienen salida. Permíteme ahora hablar de algo que es absolutamente práctico y que muchas personas no consideran cuando piensan en por qué su situación económica no cambia. La importancia de tener metas financieras claras. Puedes tener la mejor mentalidad del mundo, pero si no sabes a dónde quieres llegar, no vas a llegar a ningún lado. O más precisamente, vas a llegar a donde te lleven las corrientes, que en la mayoría de los casos no es donde querías estar. La claridad sobre las metas financieras es poder, no porque la claridad por sí sola produzca resultados, sino porque la claridad dirige la atención, y lo que recibes de la atención es lo que termina determinando tus decisiones. Cuando tienes una meta clara, empiezas a ver oportunidades relacionadas con esa meta que antes ignorabas, no porque no existieran, sino porque tu cerebro no las estaba buscando. El cerebro humano tiene un mecanismo llamado sistema de activación reticular, que es básicamente un filtro que decide qué entra a tu conciencia y qué no. Y ese filtro se calibra, entre otras cosas, con tus metas, con lo que estás buscando activamente. Si nunca te preguntas cómo generar más ingresos, tu cerebro no va a estar buscando respuestas a esa pregunta. Pero si te la haces de manera constante y deliberada, tu sistema de activación reticular va a empezar a filtrar el mundo en busca de respuestas, y las va a encontrar, no en el cielo, en los libros que lees, en las conversaciones que tienes, en las ideas que surgen en momentos inesperados, en las oportunidades que de repente se hacen visibles. Una meta financiera no tiene por qué ser enorme. No tienes que empezar diciendo, quiero ser millonario en 5 años. Puedes empezar con algo más cercano y concreto. Quiero generar un ingreso adicional de determinada cantidad por mes haciendo tal cosa. Quiero saldar esta deuda específica en este tiempo. Quiero ahorrar determinada suma para este propósito. Lo importante es que sea específica, medible y con un tiempo definido. Porque las metas vagas producen resultados vagos. Quiero ganar más dinero no es una meta, es un deseo. Una meta es, quiero generar ingresos adicionales de tal cantidad para tal fecha, haciendo tal cosa concreta. Eso es algo sobre lo que puedes planificar, actuar, medir. Ahora bien, las metas por sí solas no son suficientes. Necesitan ir acompañadas de algo que pocas personas tienen, un plan de acción. No el plan perfecto, no el plan definitivo. Un primer plan, imperfecto, ajustable, pero concreto. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuándo lo vas a dar? ¿Qué necesitas aprender para darlo? ¿A quién puedes pedir orientación? ¿Cuáles son los obstáculos más probables y cómo los vas a manejar? Estas preguntas, respondidas con honestidad, convierten una meta en un proceso, y los procesos tienen pasos, y los pasos se dan uno a la vez. La riqueza no se construye en un día. Se construye con consistencia a lo largo del tiempo, con pequeñas decisiones correctas repetidas miles de veces, con el hábito del ahorro mantenido durante meses y años, con la inversión paciente que espera su tiempo, con el aprendizaje constante que acumula ventajas compuestas, con la claridad de metas que mantiene el rumbo cuando el camino se pone difícil. Todo eso empieza en la mente, no en el banco, no en el trabajo, no en el mercado, en la mente. Hablemos ahora de uno de los conceptos más poderosos y menos comprendidos en el mundo de las finanzas personales, la diferencia entre activo y pasivo en términos de mentalidad. En el mundo financiero clásico, un activo es algo que te genera dinero y un pasivo es algo que te cuesta dinero. Un negocio que produce ingresos es un activo, una deuda de consumo es un pasivo. Eso es la teoría básica.
Pero hay una dimensión más profunda de este concepto que pocas personas consideran: la mentalidad activa y la mentalidad pasiva frente al dinero. La mentalidad pasiva espera. Espera a que el jefe le dé el aumento. Espera a que las cosas mejoren. Espera a que llegue la oportunidad correcta. Espera a tener más tiempo, más dinero, más seguridad, más todo, para empezar a hacer algo diferente. Y mientras espera, el tiempo pasa, las oportunidades pasan, y la situación sigue igual. La mentalidad activa busca. No espera el aumento, lo negocia. No espera la oportunidad, la crea. No espera las condiciones perfectas. Actúa en las condiciones que tiene y las va mejorando en el camino. No espera saber todo para empezar, empieza con lo que sabe y aprende lo demás en el proceso. El paso de una mentalidad pasiva a una activa es uno de los cambios más transformadores que puede hacer una persona. Y no tiene que ver con el carácter o la personalidad. No tienes que ser extrovertido, ni agresivo, ni dominante para tener mentalidad activa. Tienes que creer que tus acciones hacen la diferencia, que lo que haces importa, que no estás a merced de las circunstancias, sino que puedes influir en ellas. Y esa creencia, ya lo hemos visto, se puede construir con pequeñas victorias, con compromisos cumplidos, con metas alcanzadas, con una historia de acción que tu mente va registrando y que va construyendo una identidad de alguien que toma las riendas de su vida. Quiero hablar ahora de algo que toca muy de cerca a muchísimas personas y que es un mecanismo muy específico de la mentalidad de escasez, el ciclo del dinero que llega y se va sin dejar rastro. Muchas personas reportan que sin importar cuánto ganen, a fin de mes no queda nada. Hay una expresión muy popular que dice: el dinero quema en los bolsillos. Y es curioso, porque se podría pensar que el problema es simplemente gastar de más. Pero a veces el gasto no es tan obvio. No hay gastos extravagantes, no hay lujos evidentes, y aún así, a fin de mes, no hay nada. ¿Qué está pasando? En muchos casos, lo que está pasando es que hay una creencia subconsciente de que no es correcto, no es seguro o no es posible tener dinero en el banco, y esa creencia produce comportamientos, a veces muy sutiles, que se encargan de que el dinero se vaya. Puede ser que se compren cosas innecesarias sin siquiera notarlo, que se preste dinero que no se va a recuperar, que se hagan gastos de más en situaciones sociales por miedo a parecer tacaño, que se tomen malas decisiones financieras en el momento preciso en que hay algo de dinero acumulado. Todo esto es el termostato financiero funcionando a la perfección, manteniéndote en el nivel para el que fuiste programado. La única salida de ese ciclo es, de nuevo, primero verlo, registrar los gastos, todos, durante un mes completo, sin excepción. Y al final del mes, revisar ese registro sin juicio, como un investigador que examina evidencia, no para flagelarse, para entender, para ver los patrones, para descubrir a dónde va el dinero realmente. Ese ejercicio, simple pero poderoso, cambia algo en la mente, porque cuando ves el dinero representado en números y categorías, deja de ser algo abstracto y se convierte en algo concreto que tú controlas. Y lo que controlas, lo puedes cambiar. Después de ver los patrones, puedes empezar a diseñar. Puedes decidir conscientemente cómo quieres distribuir tus ingresos. ¿Qué porcentaje va a necesidades básicas? ¿Qué porcentaje a ahorro e inversión? ¿Qué porcentaje a educación y crecimiento? ¿Qué porcentaje a disfrute consciente? No hay una fórmula única que funcione para todos, pero sí hay principios generales. Pagar primero a ti mismo, que significa separar el ahorro antes de gastar, no con lo que sobra. Tener un fondo de emergencia que evite que cualquier imprevisto te tire al suelo. Y ir construyendo fuentes de ingreso adicionales que no dependan exclusivamente del tiempo que trabajas. Todo eso requiere, antes que nada, la decisión de hacer las cosas de manera diferente. Y esa decisión viene de la mente, siempre de la mente. Hablemos de la procrastinación financiera, porque es un fenómeno que afecta a más personas de las que se reconoce y que tiene raíces profundamente psicológicas. La procrastinación financiera es la tendencia a postergar constantemente las decisiones y acciones relacionadas con el dinero.
Mañana reviso mis deudas. La próxima semana empiezo a ahorrar. El mes que viene busco asesoría. Cuando tenga más tiempo, me pongo a aprender sobre inversiones. Cuando esté más estable, comienzo a poner las cosas en orden. El problema es que el mañana nunca llega, porque el mañana siempre tiene otro mañana. Y mientras tanto, las deudas crecen con los intereses. Los años pasan sin ahorro acumulado. Las oportunidades de inversión se van. El tiempo, que es el recurso más valioso de la vida y que el dinero no puede comprar, se consume. La procrastinación financiera no es pereza, es miedo. Es la incomodidad de enfrentarse a una situación que genera ansiedad, vergüenza o agobio. Y la mente, para evitar esa incomodidad, pospone. Porque mientras no lo miras, puedes mantener la ilusión de que no es tan grave. Pero como suele ocurrir con todo lo que evitamos, el tiempo no lo mejora, lo empeora. Las situaciones financieras ignoradas raramente se resuelven solas. Lo que puede resolverse con un pequeño esfuerzo hoy, requerirá un esfuerzo mucho mayor en 6 meses. La cura para la procrastinación financiera no es fuerza de voluntad, es reducir la barrera de inicio. Hacer que el primer paso sea tan pequeño que sea imposible seguir posponiendo. No tienes que revisar todas tus finanzas de una vez. Solo abre el estado de cuenta que has evitado ver y mira los números. No tienes que crear un presupuesto completo de inmediato. Solo anota lo que gastas mañana. No tienes que entender todo sobre inversión antes de empezar. Solo lee un artículo sobre el tema esta semana. Un paso pequeño rompe el ciclo de la evitación, y una vez que das el primer paso, el siguiente se vuelve más fácil, y el que sigue más fácil aún, porque el movimiento genera momentum, y el momentum, en el mundo de las finanzas personales, es tu mejor amigo. Quisiera terminar este recorrido hablando de algo que lo engloba todo, de algo que, cuando está presente, hace que todo lo demás fluya con mucho más facilidad, y cuando no está, todo se vuelve más difícil de lo que debería ser. Estoy hablando de la claridad sobre lo que realmente quieres de la vida. El dinero no es un fin en sí mismo. El dinero es un medio. Es un recurso que te permite construir la vida que quieres. Pero si no tienes claro qué vida quieres, el dinero no tiene una dirección hacia dónde ir. Se convierte en algo que se persigue sin saber por qué, o que se gasta sin saber en qué, o que se acumula sin saber para qué. Muchas personas trabajan toda su vida por dinero, sin preguntarse nunca qué quieren hacer con él, sin preguntarse qué vida quieren tener, sin preguntarse qué es lo que realmente les importa, y llegan a una etapa de la vida con más o menos dinero, pero con la sensación de que algo falta. Porque el dinero sin un propósito que lo dirija es como un río sin cauce, disperso, sin fuerza, sin dirección. ¿Qué vida quieres vivir? No la vida que crees que deberías querer, no la vida que tu familia espera de ti, no la vida que parece correcta desde afuera, la vida que tú, cuando estás solo y en silencio, desearías estar viviendo. ¿Dónde quieres estar? ¿Con quién? ¿Haciendo qué? ¿Teniendo qué nivel de libertad? ¿Con qué tipo de tiempo disponible? ¿Con qué tipo de impacto en las personas que te rodean? Esas respuestas son el fundamento de toda estrategia financiera real. Porque cuando sabes para qué quieres el dinero, sabes cuánto necesitas y por qué. Sabes qué sacrificios vale la pena hacer y cuáles no. Sabes qué oportunidades son relevantes para ti y cuáles no. Tienes un criterio de decisión que va más allá de lo que se supone que debes hacer y llega a lo que realmente tiene sentido para tu vida. Y con esa claridad, la motivación para cambiar los pensamientos, para reprogramar el termostato financiero, para trabajar en la autoestima, para aprender, para actuar, esa motivación ya no depende de la fuerza de voluntad, depende del propósito. Y el propósito es mucho más fuerte que la voluntad. La voluntad se agota. El propósito se alimenta solo. Entonces, ¿por dónde empiezas? No con un presupuesto, no con una aplicación de finanzas. Empieza con una hoja en blanco y una pregunta: ¿qué quiero para mi vida? Y deja que la respuesta llegue honestamente, sin censura, sin autocrítica. Solo escribe lo que realmente quieres. Después pregúntate:
¿Qué creencias tengo sobre el dinero que están en conflicto con esa vida que quiero? ¿Qué me he dicho sobre lo que soy capaz de lograr que quizás no es verdad? ¿Qué miedos están frenando las acciones que necesito tomar? Esas respuestas son el mapa de tu trabajo interno, el trabajo que nadie más puede hacer por ti, el trabajo que nadie más puede ver pero que determina todo lo visible de tu vida, porque al final del día, tu cuenta bancaria es un reflejo de tu mente. Tus decisiones financieras son un reflejo de tus creencias. Tu situación económica actual es el resultado acumulado de miles de pensamientos, emociones y acciones que fueron precedidos todos por algo que ocurrió primero en tu interior. Cambiarlo de afuera sin cambiarlo de adentro es como pintar las paredes de una casa con los cimientos deteriorados. Se ve mejor por un tiempo, pero el deterioro continúa, y tarde o temprano lo de afuera vuelve a reflejar lo de adentro. Pero cuando cambias lo de adentro, lo de afuera sigue. No de manera mágica ni instantánea, con tiempo, con esfuerzo, con paciencia, con consistencia, pero sigue, siempre sigue, porque los pensamientos son semillas, y las semillas, en la tierra correcta, siempre germinan. No estás pobre por tu trabajo, no estás donde estás por el mercado, por el gobierno, por la economía, por la suerte que no te tocó. Estás donde estás, en gran medida, por tus pensamientos, por las creencias que cargas, por la imagen que tienes de ti mismo, por los límites que has aceptado como si fueran inmovibles, cuando en realidad son completamente revisables. Y si eso es lo que te trajo hasta aquí, entonces eso mismo, cambiado, transformado, expandido, es lo que puede llevarte a otro lugar, a un lugar diferente, a un lugar mejor, a la vida que realmente quieres vivir. La pregunta no es si puedes cambiar. Puedes. La pregunta es si estás dispuesto a empezar. Porque el momento de empezar no es cuando las condiciones sean perfectas. No es cuando hayas resuelto todos tus problemas actuales. No es cuando tengas más tiempo, más energía, más todo. El momento de empezar es ahora. Con lo que tienes, con lo que sabes, con quién eres hoy. Y ese primer paso, ese primer pensamiento diferente, esa primera decisión tomada desde la conciencia, en lugar de desde el piloto automático, esa primera acción pequeña en la dirección correcta, eso es todo lo que se necesita para que algo cambie. Porque el cambio no llega de golpe, llega paso a paso, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. Y antes de que te des cuenta, estás en un lugar completamente diferente al que habrías llegado siguiendo los mismos caminos de siempre. Tu mente decide tu dinero, y tu mente la controlas tú. Eso es todo lo que necesitas saber para empezar a cambiar todo lo demás. No subestimes el poder de lo que ocurre en tu interior. No menosprecies la influencia que tienen tus creencias sobre tu cuenta bancaria. No ignores el trabajo interno que es el verdadero fundamento de cualquier cambio económico real y duradero. Trabajar en tu mentalidad no es escapar de la realidad, es entender la realidad más profundamente que la mayoría. Es reconocer que la realidad exterior siempre empieza como una realidad interior, que lo que manifiestas en el mundo siempre fue primero algo que construiste en tu mente. Y si hasta hoy lo que has construido en tu mente ha producido los resultados que ves, entonces ya sabes exactamente qué tienes que cambiar para ver resultados diferentes. No el trabajo, no el mercado, no las circunstancias, los pensamientos. Los pensamientos son el primer domino. Y cuando el primer domino cae en la dirección correcta, los demás siguen, uno a uno, hasta que la imagen completa de tu vida empieza a verse diferente. Ese es el poder que ya tienes dentro de ti, el poder que siempre has tenido y que quizás nunca nadie te enseñó a usar, pero que hoy, desde este momento, puedes empezar a ejercer de manera deliberada, consciente y transformadora. Porque no estás pobre por tu trabajo. Estás donde estás por tus pensamientos, y tus pensamientos, a diferencia de muchas otras cosas en la vida, los puedes cambiar tú mismo, empezando hoy, empezando ahora, empezando con la decisión de creer algo diferente sobre lo que es posible para ti.
Esa decisión vale más que cualquier aumento de sueldo, vale más que cualquier herencia, vale más que cualquier golpe de suerte, porque cambia la raíz, no las ramas. Y cuando la raíz es sólida y está bien orientada, el árbol crece hacia la luz sin importar cuántas veces el viento lo sacuda. Planta hoy la semilla del pensamiento correcto y dale tiempo, dale agua con acción consistente, dale sol con aprendizaje continuo y observa cómo crece hacia una vida económica que refleje verdaderamente quién eres y lo que mereces. Porque lo mereces, no porque todo sea fácil, no porque no haya obstáculos, sino porque eres un ser humano que tiene la capacidad de aprender, de crecer, de adaptarse y de construir una realidad diferente a la que heredó. Y esa capacidad, bien dirigida, bien entrenada, bien sostenida en el tiempo, no tiene límite. El límite siempre estuvo solo en la mente, y ahora que lo sabes, ya no tiene que estar ahí.